como pastor, como pastora, como alguien que Dios le delega una tarea a través de sus pastores también, va acompañado de tres ventajas primordiales. La primera es posición. Usted es puesto en una posición. O sea, quiere decir que usted está en una posición en la cual otros lo ven, de alguna manera es más alto que los demás, porque tiene una posición. Entonces pasa a ser un referente para otros. Lo segundo, a usted les ha dado un poder, donde usted puede hacer otro tipo de cosas que antes no hacía. Se le delega una confianza a usted, su pastor, su pastora, eh, quienes llevan adelante la iglesia, ¿cierto? Les delega una tarea y le da poder a usted para hacer algo. Y lo tercero, le da un privilegio. Eso significa que usted va a llegar a ser más reconocido de lo que era hasta ahora, porque va a ser expuesto. Una posición es también estar más expuesto a, ¿ah? Quienes le dan una tarea de empezar a orar, de dirigir un grupo, no sé, de llevar adelante una tarea con otros hermanos. Le dan estas tres cosas, comienzan a fungir en él. Posición, poder y privilegio. Cada una de estas tres cosas son un beneficio legítimo del liderazgo. O sea, ¿deben estar en el liderazgo? Sí, deben estar. Le fueron entregadas en confianza estas tres cosas, la posición, el poder y el privilegio. El esfuerzo y la labor extraordinaria que usted haya llevado hasta ahora lo hacen convertirse en este siervo líder donde le están ofreciendo esta posición también, con más poder también, con privilegios mayores, pero igualmente todas y cada una de ellas llegan acompañadas también de tentaciones, ¿ya? Suficientemente grandes para causar muchas veces la caída de un líder, ¿ya? Si uno hace mal uso de ellas, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿ya? Para este momento es muy aplicable el consejo que el apóstol Pablo nos deja en la Escritura, que está en Primera de Corintios 10:12, dice: por lo tanto, si alguien piensa, ¿eh? Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, ¿ya? Como dicen por ahí, la debilidad podría estar en la confianza con la que nosotros creemos que estamos haciendo nuestro trabajo. Y ahí es donde nosotros no debemos ser débiles, sino que ser fuertes. Siempre nuestro trabajo debe estar siendo evaluado, ¿ya? Evaluado por los que están sobre nosotros, llámese pastores o ancianos. Siempre es importante que el que está llevando adelante una tarea o fue puesto en un lugar de preeminencia sea una persona que le pregunta a su superior: ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy trabajando bien? ¿Hay algo más que se espera de mí? ¿Estas son las expectativas de las cuales se esperaba de este trabajo? Es importante que el que está haciendo una labor sepa también que lo está haciendo bien, pero debe pensar que si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, porque en algún momento podría aparecer algo en el camino que podría hacernos caer, ¿ya? Lamentablemente es muy común ver cómo algunos líderes caen, porque han hecho mal uso de los privilegios. Tanto dura la palmera en crecer para que sus frutos caigan en un solo momento. La palmera crece, echa raíces, tiene todo un proceso de crecimiento, cuando en un instante dice que empiezan a caer sus frutos. Entonces, todas las cosas tienen un tiempo. Cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo de Nehemías, al cual vamos a ver varios ejemplos hoy día, nos damos cuenta en Nehemías 5:14, vemos que Nehemías, por ejemplo, lleva 12 años en el puesto de gobernador de Judá. Los que estuvieron antes de él ya hicieron mal uso del poder, de los privilegios y de las posiciones para favorecer sus propios intereses egoístas, ¿ya? Pero Nehemías cambió esta situación. El propósito de las siguientes cosas que vamos a ver ahora es considerar que como ocurren las tentaciones y cómo hacerle frente con el fin de aportar
a experiencias para usted y para mí, y que nosotros no cometamos estos errores. Primero, mencionamos la posición, ¿se recuerda? ¿Uno podría ser tentado a hacer mal uso de su posición? ¿Cree usted que sí? Sí, lo vemos diariamente, ¿cierto? En el ámbito político, en el ámbito del mundo. Mucha gente usa su posición para apitutar a sus amigos, como vemos, ¿cierto? Para corromper el lugar que le dieron. En cambio, los gobernadores, dice la Biblia en Nehemías 5, 15a. 15a quiere decir la primera parte del versículo. En cambio, los gobernadores, dice la Escritura, que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, dice, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. Fíjese lo que llega a Nehemías, y esta era la forma que estaba impuesta, esta era la ley que estaba impuesta sobre, cierto, el pueblo, que era ponerles impuestos, ¿cierto? Como carga, les aumentaron los impuestos, les exigieron comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. Los predecesores de Nehemías, de alguna manera, habían hecho exigencias poco realistas también. Le cobraron al pueblo unos impuestos altísimos, le pusieron cargas injustas y no tenían comprensión alguna por su situación. No les importó el pueblo. Literalmente aquellos hombres habían abusado de su posición. Tal vez usted o yo hemos visto suceder así algo parecido, o alguien que nosotros conocemos, o en el ámbito laboral, por ejemplo, alguien con el que tú, no sé, pues estabas junto en tu trabajo y te das cuenta de la noche a mañana lo suben lo ponen en un cargo y te das cuenta que esa persona cambió inmediatamente. Hay gente que les ha entregado un cargo y su corazón cambió inmediatamente. No cambió para la gloria de Dios, no cambió en crecer en mayor humildad, no, cambió en el sentido de que ya ahora soy esto, ahora me van a conocer, ahora, y pareciera ser que literalmente algunos hasta llegan a mostrar las garras, hermano, al ser puesto en un lugar de preeminencia, en un lugar de poder. ¿Ya? El poder adquirido muchas veces repentinamente hace que esto pase, ¿ya? Segundo, podría ser tentado a abusar del poder, que es el segundo punto que vimos. Sí, dice Nehemías 5, 15b. Nehemías 5, 15 dice, también sus criados oprimían al pueblo. Fíjese, los gobernadores, ¿cierto? Que estaban antes de Nehemías, junto con sus criados, también determinan esta forma de oprimir al pueblo. Muchas veces hay gente que es puesta en un lugar de preeminencia y empieza a oprimir o a cargar a su equipo de trabajo. Y uno de los que están ahí se suma también a esta carga y empiezan de alguna manera a oprimir el trabajo. Y nosotros debemos hacer que el trabajo para los hermanos sea con un corazón amoroso o en amor. Ellos son voluntarios que vienen a servir a Dios con un amor sincero, con un corazón sincero. No debemos nosotros caer en este abuso de poder, ¿ya? Eso lo vemos a diario, el abuso de poder en distintos ámbitos. Dice, también aquellos dictadores con respecto al texto habían adoptado el estilo de vida de los líderes opresores. Eran autócratas, hasta sus criados se habían convertido en pequeños, por así decirlo, déspotas con los demás. Estaban haciendo un mal uso abiertamente incorrecto del poder que les había sido delegado. Hay una gran diferencia, que lo vimos en las otras clases, entre ser un jefe y ser un siervo líder. Eso lo vimos, las diferencias. Aquellas personas habían sido colocadas en puestos de liderazgo también, pero después hicieron mal uso de su puesto y abusaron de su poder. A nadie le gustaría, hermano amado, nadie quiere trabajar con un líder dominante, opresor, autoritario, ¿ah? De mal carácter, impositivo, al cual ni siquiera se le pueda hablar o proponer una idea. Nadie quiere trabajar. Esa no es la forma de liderazgo en la cual tú y yo nos llamó al Señor.
Fíjate que yo siempre he pensado esto y digo si no hubiese tocado a nosotros estar en el lugar del Señor, ¿hubiésemos escogido a los que el Señor escogió? ¿Saben lo que pasa? Que si uno hubiese visto los perfiles de cada uno, hubiese dicho, no, este es súper sanguíneo, llega y responde, Pedro. Este otro es así, es medio incrédulo, Tomás. Ninguno tal vez de ellos, hermano amado, respondía a un perfil, como tampoco nosotros respondíamos a un perfil diciendo, Dios me llamó, yo tengo el perfil, yo siempre lo supe, no teníamos tampoco el perfil. Eso se fue dando en la medida que el Espíritu Santo fue trabajando en nosotros y fue de alguna manera, ¿cierto?, guiándonos y llevándonos en este camino del liderazgo. Porque recordemos las primeras clases, tenemos que nosotros primero ser servidores de todo. Para eso tenemos que enyugarnos con el Señor, para eso morimos nuestros derechos, nuestros beneficios, en fin. Como bien le decía, a nadie le gusta trabajar con un líder de esa manera, ¿ya? Los líderes generalmente de esa manera dicen, hágalo porque yo digo que lo haga y punto. Los tiranos exigen siempre sin explicar nada, nunca explican. En cambio, el liderazgo verdadero no es señorío, ¿ya? El liderazgo de un siervo líder no es señorío. Recordemos, Jesús dijo, en el mundo los gobernantes se enseñorean de ellos, mas entre ustedes no debe ser así, ¿ya? No debe ser así. Y tercero, podría ser tentado a sacar ganancia de tus privilegios, ¿ya? Cuando Nehemías se refiere al impuesto que me correspondía como gobernador, porque a él le correspondía un impuesto, da a entender que el gobernador tenía una cuenta ilimitada para sus gastos. Sin duda, la comida que recibía, que vimos en el anterior texto, era señal de gratitud, pero sus predecesores habían hecho mal uso de aquel privilegio, ¿ya? Por lo general, a los líderes tendrán mayor reconocimiento entre los hermanos. A usted lo van a empezar a reconocer. A usted lo van a empezar a ubicar, el hermano de la iglesia tanto, de la iglesia de Copiapó, de la iglesia de Labranza, de la iglesia de Colombia. El hermano, sí, lo he visto compartir. A tal persona he visto al líder, he visto al pastor, a la pastora de Pucón, los he visto compartir. En fin, usted pasa a ser un referente para los demás. Recibirán entonces beneficios que son adicionales, como el cariño, el afecto de los hermanos, el respeto de los hermanos también. Eso va a venir sobre usted. Se les va a conceder también más confianza, ¿ya? En su manera y planificación de su trabajo estarán también en lugares de privilegio, ¿ya? En algún momento los va a ver mi pastor y le va a decir, ¿por qué no ora? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no nos bendice con esto? ¿Por qué? Y usted va a estar en lugar de privilegio, ¿ya? Pero hay gente que le pasa que no sabe cómo manejar todo esto, ¿ah? Es como cuando uno escucha a ciertos artistas que fracasaron porque no supieron manejar el éxito. El éxito los agobió, los destruyó, ¿ya? Y terminaron, hermano, sus vidas. Muchos artistas murieron drogados, murieron, ¿cierto?, en vidas realmente terribles, contaminados, pervertidos, porque no supieron llevar adelante ni manejar lo que le habían recibido, estamos hablando en el ámbito del mundo. Y en el ámbito cristiano, muchos ministros también les puede pasar eso. Por lo general, los líderes tendrán entonces mayor reconocimiento que los hermanos. Dice la Biblia en Nehemías 5:15. En cambio yo, por temor a Dios, dice, no hice eso. ¿Sabe que estas palabras de Nehemías me impactan? Él podría haber tomado esta forma con la cual venían sus predecesores haciendo esta manera de trabajo, pero dice, en cambio yo, dice, por temor a Dios, no hice eso. Y aquí es súper importante entender esto. El temor del Señor es clave en un siervo líder, porque va a ser tentado en algún momento
a hacer algo que no corresponde. Va a ser tentado a hacer algo que no le compete hacer. Entonces, pero aquí el temor del Señor, yo digo, es como una lámpara, como una sirena, como algo que te hace que tú vas a tocar algo, vas a pensar algo y te hace, no, 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 peligro, peligro, advertencia. Ese es el temor del Señor que en esa fracción de segundo, tú sabes que si tú haces eso, no es correcto. Ese es el temor del Señor. Nehemías era un líder fuera de lo común. No era conformista y no seguía los esquemas que se esperara que siguiera. ¿Qué lo hacía tan distinto a sus predecesores entonces? Durante el periodo que Nehemías fue gobernador, veamos los siguientes datos. Mire, que esto es importante dentro de la historia del gobierno de Nehemías. Nunca recibió sueldo. Qué tremendo, ¿eh? Nunca aceptó sueldo. Nunca usó una cuenta de gastos. Esto es muy importante entenderlo. Se negó a exigir impuestos. ¿Ah? Se negó a oprimir al pueblo como ya lo venían oprimiendo. Se negó a comprar terrenos para obtener ganancias. Mire qué tremendo eso. Vemos a políticos, hermano. Recuerde, por ejemplo, me viene a la mente el hijo de la expresidenta Bachelet, que con su esposa compraban terrenos muy baratos y los vendían súper caros. Porque empezaron ellos a saber, como están en ámbitos de gobierno y preeminencia, qué terrenos son más baratos. Eso se da en el ámbito de la política, de la municipalidad. Ellos saben cuáles son los terrenos baratos y le dan el dato a sus familiares para que el familiar vaya y compre un terreno, no sé, en 50 millones y ese terreno realmente vale 100 millones, por decir algo o más. Entonces, fíjense la integridad de este varón. Les pagaba a sus criados de sus propios ingresos para que hicieran trabajos públicos y alimentaba a diario a más de 150 personas con sus propios fondos. ¿Ya? Qué tremendo, amado hermano. Yo siempre he dicho, esto es muy importante que el siervo líder, mire, yo creo esto, que si Dios te llamó a ser un siervo líder, Dios también te va a asignar un presupuesto. O sea, Dios también te va a asignar económicamente para que tú dispongas de eso y puedas bendecir a los hermanos. Hermanos, vamos a hacer esta labor, pero gloria a Dios que tenemos esto para empezar a hacer este trabajo. Eso es clave, fíjense. Yo lo veo aquí en Nehemías. ¿Ya? ¿Cuántos líderes, hermano amado, uno conoce que han rechazado voluntariamente la oportunidad de obtener ganancias materiales? Es muy complicado que un líder que haya alcanzado la cúspide se oponga a la tentación. Muchas veces los privilegios asoman cuando llega el éxito y las oportunidades de abusar de su posición son muy generosas. Sin embargo, la integridad del líder debe prevalecer sobre la tentación. El temor a Dios es la base de la columna de la integridad. Es su prioridad y la justa causa de alcanzar el propósito de Dios para su vida, es su anhelo. ¿Usted y yo estamos dispuestos realmente a seguir el modelo, la conformación, el carácter, la integridad de Nehemías? ¿Ya? La integridad del siervo líder es tremenda, hermano amado. La pregunta es, ¿qué es ser íntegro? El significado es ser completo, que no falta ninguna de las partes físicas, y en lo espiritual, que no deben faltar los principios y valores que nos han sido transferidos por medio de la palabra. Hay un hombre que fue a le voy a explicar un poco la integridad. Hay un hombre que va a un hotel, entra a un hotel con una mujer. Llegan a un hotel y lo reciben ahí en el mesón, le dan su habitación, el bienvenido, le dice a usted, a la dama, suban, en fin. Y ellos llegan al hotel para tener intimidad. Y cuando llegan al hotel, entran al cuarto,
se dan cuenta que dentro debajo de la cama, en una parte escondida, hay un maletín. Y ese maletín tiene $1.000.000. Entonces, la mujer le dice al hombre, mira, $1.000.000 están aquí. Mejor guardemos esto y nos vamos pronto a este hotel y nos vamos con $1.000.000. Y el hombre le dice, no, le dice, eso no es correcto, le dice, fíjese lo que le dice, eso no es correcto hacerlo. ¿Qué dice? Y toma el teléfono y llama y pide hablar con el encargado, el administrador principal, el gerente. El asunto es que el gerente llega a la habitación, él le muestra el maletín, el gerente le da la mano, lo felicita, le dice muchas gracias, vamos a ver a quién corresponde esto, muchas gracias por favor pidan lo que ustedes quieran, es con esto, mire, esa persona quedó pero fascinado con este hombre. Se va el encargado, el gerente, y pasan unos minutos y vuelve el gerente y le empieza a golpear la puerta y le dice, ¿sabe? Le dijo, está la televisión aquí afuera, le dice, así. Vino la prensa porque yo le conté esto, ya están las noticias, las redes, y dice, porque todos quieren de alguna manera premiar esta honorabilidad que usted ha tenido, de ser tan honrado y de que nadie haría algo así. Y el tipo se toma la cabeza y le dice, no, por favor, no, usted no puede hacer esto, yo me voy inmediatamente de aquí, no voy a salir. Y el tipo, el gerente, le pregunta, pero ¿por qué si usted es una persona honrada? No, le dice, sí, pero la persona con la mujer que yo ando no es mi esposa. Entonces yo le hago la siguiente pregunta a usted. ¿El hombre era honrado? Respóndame, ¿era honrado? Sí, porque devolvió el $1.000.000. Era honrado. La segunda pregunta, ¿era íntegro? No. No, era solo honrado, pero era mentiroso, porque le mentía a su esposa, ¿cierto? Era infiel, estaba con otra persona, pero era honrado, o sea, se podía encontrar $1.000.000 y devolverlo. Entonces, ¿se da cuenta lo que es la integridad? La integridad es algo completo, o sea, se nos exige ser completos, ¿ah? En todo el desarrollo de nuestra vida. No solo en una parte, no solo decir, somos honrados, somos generosos, pero en esta otra parte no somos correctos delante de Dios. Entonces eso de alguna manera es la integridad. La experiencia entonces que vivió el pueblo Judá con los gobernadores anteriores a Nehemías, entendemos que fue desastrosa. ¿Cuál fue el secreto entonces de Nehemías? ¿Qué hizo que no abusara de su poder, de su puesto y de sus privilegios? Vamos a ver algunos aspectos. El primero, debes hacer más profunda siempre tu reverencia a Dios. Tu reverencia a Dios debe ser de un alto nivel. Esto tiene que ver con tu consagración personal, de cómo tú buscas a Dios y cómo te consagras, cómo tienes consagrados tus ojos, las puertas de todo tu ser, que las vimos en algún momento también, los oídos, ¿cierto? Tu boca, lo que piensas. Nehemías tenía más interés en agradar a Dios que en agradarse a sí mismo. Por eso la Escritura nos habla en unos pasajes de la Biblia cuando Dios se enoja con los pastores, también le llama ahí en otra versión líderes o guías espirituales, porque dice que ellos se apacentaban a sí mismos y no apacentaban la grey. Entonces, por eso estas palabras que dicen ahí, que las vimos en el texto, cuando dice, en cambio yo, por temor no hice eso. ¿Qué significa eso? Significa ese temor reverencial a Dios. Pero de alto nivel, de alto rango, si yo le pudiera. O sea, es una persona incorruptible, es difícil, imposible de corromper. En el ámbito de la mafia, en el ámbito, ¿cierto?, de los negocios fraudulentos, los tipos dicen, toda persona tiene un precio. Entonces van y le dicen, oiga, usted nos podría, no sé, firmar estos papeles. No. ¿Y usted lo haría por 2 millones? No, por ningún motivo. Lo haría por 5. No, yo no lo voy a hacer. Pero usted
¿Usted lo haría por 30 millones? Y la persona como que queda así. Piense que tiene los problemas de su familia. Mire, agreguémosle 10 millones más. Y esa persona se termina vendiendo. Pero aquí vemos a Nehemías que es duro de corromper. Eso debería ser nuestro lema interior. Duro de corromper. No estamos para corrompernos. Entonces, en primer lugar, el líder tiene ese temor a Dios cuando es consciente que solo Dios te puso en el lugar que te puso. Dios te puso donde tú hoy día estás. Y mañana Dios te va a poner en otro lugar de preeminencia. Eso tú tienes que tenerlo muy claro en tu conciencia. Porque tú vas a ir creciendo, creciendo, creciendo y pasando niveles, etapas, en la medida que tu corazón siempre quiera agradar a Dios y no agradarte a ti mismo. No son tus logros personales. ¿Ya? Nehemías nunca olvidó que había sido Dios quien lo envió a Jerusalén. Fue Dios quien envió a Nehemías a Jerusalén con la misión de reconstruir los muros. Y eso él nunca se olvidó. ¿Ya? La Biblia dice en el Salmo 75, 6-7, Salmo 75, 6-7, dice: la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Eso es definitivamente resorte, la voluntad, ¿cierto? El designio proviene de Dios completamente. Él lo hace como Él quiere. Él juzga. No viene dando a entender aquí como tus logros no vienen del oriente, el occidente ni el sur, dando a entender como que no vienen de otras cosas, no vienen de otros territorios, no vienen por tus estudios, no vienen porque, no sé, tú te consideras una buena persona, no viene porque o eres aquí o eres allá, o dotes personales, no. Es Dios el que humilla y es Dios el que exalta. Los líderes se dan cuenta de que solo son mayordomos. ¿Ya? Tú y yo debemos ser mayordomos. Tema que vamos a ver más adelante en las clases que nos quedan. La mayordomía es un tema clave dentro del siervo líder. Comprenden que el mundo no es de ellos lo que llevan adelante, ni la iglesia, ¿ya? Ni lo que Dios le ha dado. Son gente, son mayordomos, son como, por así decirlo, son como el conserje encargado de las propiedades de Dios, del edificio de Dios, ¿ah? De lo que está siendo edificado en Dios. Ellos son conserje, ¿ah? Que tiene las llaves, que Dios les dio las llaves para que tengan acceso, ¿cierto? A los lugares, les dio autoridad. Entonces los ascensos vienen de Dios y no de la gente. Veamos Marcos 10, 35 al 45. Ya, aquí vamos a leer harto. Marcos 10, 35 al 45 dice: y se le acercaron, dice, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Estos eran los Boanerges, ¿ah? Apodados como los hijos del trueno. Estos eran avasalladores, hermano, cuando llegaron al Señor, porque después Juan cambió, diciéndole: maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Mire, hermano, dígame ustedes, ¿no eran un poquito entradores estos dos al principio? Y él les dijo, el Señor: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria. Mire lo que piden ellos dos: nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Por qué? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos, sí, podemos. Jesús le dijo: la copa que yo bebo, beberéis. A mí me hace efecto el tiro en del y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Lo que le está dando a entender: el sufrimiento que viene sobre mí también va a venir sobre ustedes. Va a ser así. Igual, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el conceder. Mire qué tremendo. ¿Cómo está en la mesa del lado si quieres?
No lo concede el Señor eso, sino que para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Imagínense, los otros 10 discípulos estaban presentes en esta conversación y se indignaron con Jacobo y con Juan. Y llamándolos juntos así, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún, dice, el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí el Señor deja muy claramente lo que debe continuar sobre nosotros. Nosotros llegamos al reino de Dios, entramos a un reino de Dios y llegamos a ese lugar no para ser servidos, no para servir. Y también hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, lo pueda bloquear. Hermana amada, por favor, que pueda bloquear su micrófono. Que puedan bloquearlo, por favor, hermana. Entonces, como bien les decía, nosotros como hijos de Dios pasamos al reino de Dios, ¿ya? Lo vimos y entramos en el reino de Dios. Y a ese lugar al que llegamos ahora, al reino de Dios, porque nosotros podemos ir a una estructura donde hay una iglesia que está ubicada en tal sector, en tal barrio, pero debemos entender algo: nosotros estamos fungiendo en el reino de Dios. ¿Ya? Usted debe entender eso y tener esa conciencia espiritual. Nosotros estamos en el reino de Dios. ¿Ya? ¿Me dice amén? ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí. Sí, perfecto. Ya. Pero también dice esto Jesús. Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, tú y yo también tenemos que darnos por otros. ¿Ya? No solo servir, sino que también debemos darnos por otros. Eso significa que se acabaron tus derechos, tus privilegios, lo que tú querías, lo que no tú querías. Ya no eres merecedor de eso, porque tú y yo nos hicimos esclavos de Cristo. Entonces nuestra única prioridad es servir al Señor. Debe haber en el siervo líder temor reverencial a Dios cuando se comprende que Él va a pedir cuentas. ¿Ya? Nehemías retó a los que estaban abusando de sus vecinos preguntándoles. Dice esto en el Salmo 111:10. Dice, ¿no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Ya? Una de las razones por las que tantas personas piensan que se pueden salir con la suya, hermano, y seguir haciendo lo que no deben, es que no tienen temor de Dios. Hay gente que es puesta en lugares de preeminencia y no se logró evaluar si tenían o no temor del Señor. Y no tienen temor del Señor. ¿Ya? Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus dirigentes, dice. En otras versiones dicen pastores, líderes, guías. Dice, y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. A obedézcanlos sin quejarse. ¿Ya? No hay autoridad dada por Dios que no venga acompañada de responsabilidad. ¿Ya? A nadie llaman para que no haga nada. ¿Ya? Toda autoridad dada por Dios conlleva una tarea y conlleva una responsabilidad. ¿Ya? También esto hace parte del temor reverencial a nuestro Dios. Segundo, estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo referente a la pregunta, ¿cuál fue el secreto de Nehemías y qué hizo que no abusara de su poder? Vimos el primero, ¿cierto? Temor reverencial. Segundo, desarrolla el amor por la gente.
Qué interesante esto, hermano. Si usted es puesto en una congregación, le digo algo, usted tiene que amar la tierra en la cual Dios lo puso. Si usted fue trasladado de una congregación a otra congregación, usted no puede estar diciendo, es que yo llegué a esta congregación, pero yo me acuerdo que en la otra iglesia lo hacían así. Yo me acuerdo que en la otra iglesia cantaban asá. Yo me acuerdo que en la otra iglesia o en mi tiempo allá lo hacíamos así o asá. No. Me gusta cuando igual el hermano Eso no le va a ayudar a usted a como él es desarrollarse. actor. Usted lo primero que tiene que pasarle en su corazón cuando usted llega a un lugar o está en una congregación echando raíces es amar la tierra. Y amar la tierra significa también empezar a amar a los hermanos que están ahí. Tienes que pararte en medio de la congregación. Mire, haga un ejercicio, haga este ejercicio. Cuando esté en la congregación, usted aléjese y vea a los hermanos de lejos. Y pregúntese en su corazón, ¿yo amo esta casa? ¿Yo amo este lugar? ¿Yo amo a los hermanos? ¿Es mi amor genuino para ellos? ¿Es un amor no fingido? Y esas preguntas hágaselas, porque usted tiene que en algún momento llegar al punto de amar la gente. Dice la Biblia en Nehemías 5, 17 al 18. Mire qué bueno este texto, anótelo. Nehemías 5, 17 al 18. A mi mesa, dice Nehemías, se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Mire, estamos hablando de la congregación aquí. Era tarea de todos los días. ¿Qué dice ahí? Todos los días. Preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves. Cada 10 días se traía vino en abundancia, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga pesada. Gloria a Dios. Fíjese que aquí habla del corazón justo, de un corazón justo que tenía Nehemías. Se sentaban 150 hombres. 150 es 150. Dentro de la gematría de Dios se suman los números de forma individual. Es el número 15 al sumar. Eso es misericordia. Entonces, el que desarrolla el amor por la gente debe tener misericordia. Ahí se sentaban judíos oficiales y también gente de países vecinos, o sea, extranjeros. O sea, habla ahí que no debemos ser racistas, no debemos ser clasistas. Está hablando de nuestro desarrollo y amor por la gente. Debe ser sin prejuicios. Es que pienso esto de tal persona, es que todos los extranjeros son así, o todos los que vienen de tal o X país me he dado cuenta que son así, o tienen esa cultura así, son así. No, no debemos tener prejuicios nosotros. Nosotros debemos desarrollar el amor por la gente. Se ve entonces claramente en este texto que Nehemías era un hombre compasivo y preocupado también por los demás. Estimaba genuinamente a la gente, se enojó cuando unos explotaban a otros y fue generoso con lo que se le había dado. Al hacer un estudio de los líderes, tanto buenos como malos, nos damos cuenta que la bendición siempre caerá sobre la cabeza del que distribuye. ¿Ya? Mire, esto es muy importante porque se encuentran aquellos que abusaron del poder y nunca amaron al pueblo. Proverbios 11:26, versión NB corta P. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición caerá sobre la cabeza del que distribuye. Ya, mire qué hermoso ese texto. El que acapara el grano está pensando en sí mismo, no está pensando en los demás. ¿Ya? Estos comportamientos de impío, esto de acaparar es un comportamiento de impío, porque Proverbios 29:2, versión LBLA, nos dice, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime, el pueblo se entristece.
Mire qué hermoso esto, que usted sea justo. ¿eh? Amar a tu hermano es un acto de ser diligentes. Ha ido a ustedes por su propia voluntad. Mire qué hermoso. Por su propia voluntad fue diligente. Y segunda de Corintios 8:22 dice, con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas, o sea, lo evaluaron, pero que ahora, me gusta esta frase, ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. ¿Se da cuenta? El proceso de ser diligente tienen temor reverencial hacia Dios y no aman al pueblo de Dios. ¿Ah? Pablo le dijo a los tesalonicenses, les escribió esto en Primera de Tesalonicenses 2:8, versión Dios habla hoy. Así nosotros, dice el apóstol, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, y lo pone con el signo de exclamación. Mire, tanto llegamos a quererlos. Entonces usted tiene que amar a los que también los pusieron bajo usted. Usted se va a encontrar con distintos hermanos, hermanos que le van a hacer la vida a cuadrito, hermanos que siempre van a tener una situación difícil, hermanos que le va a costar recibir su consejo, hermanos, muchas personas, pero tu tarea y mi tarea es llegar a amarlos. Como dice aquí el apóstol Pablo, tanto llegamos a quererlos, versión Dios habla hoy, está en primera de Tesalonicenses 2:8. Por lo tanto, entonces su posición de liderazgo como siervo líder lo llevó a amar con pasión a los santos, lo llevó a compartir su ministerio y también su propia vida. Es un claro ejemplo que amó a la gente y nunca abusó de su liderazgo. ¿Ya? Salmo 78, 72. Aquí está hablando, mire, qué hermoso. Cuando miramos este texto vemos el ejemplo de David. Aquí en este párrafo está hablando de David. Usted lo puede leer después el Salmo más completo. Pero dice esto, es Salmo 78, 72. Y los pastoreó, dice, con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Esa es la manera con que tú y yo debemos dirigir, debemos liderar, debemos servir a nuestro hermano. ¿Cómo? Con un corazón sincero, con mano experta, ¿eh? Guiada por el Señor. Aquí vemos otro ejemplo heredado para nosotros donde vemos la conducta transparente y relacional que mostró, ¿cierto?, un líder por su pueblo. De estos principios aprendemos un siguiente principio. Los perdedores se centran en lo que pueden conseguir. Los siervos líderes se centran en lo que pueden dar. ¿Ya? Usted siempre debe centrarse en lo que puede dar. Usted cuando llega a la iglesia, llega a recibir, sí, de lo que Dios tiene para usted. Eso está en la palabra, está en la alabanza, en la adoración, en la profecía, en el cariño de los hermanos. Pero usted siempre debe también centrarse en lo que usted llega a la congregación a dar. ¿Ya? Usted no se puede salir de la congregación o un culto que usted va sin haber entregado algo a alguien o a un grupo o a los suyos, a los que están con usted. Usted tiene que dar algo.
¿Ya? Y tercero, por ejemplo, dice, disciplínate para buscar la recompensa eterna, ¿cierto? Vimos el primer punto era, ¿cierto? ¿Se recuerda? El primer punto era hacernos más una referencia profunda, ¿cierto? De alto rango, desarrollar amor por la gente, el segundo, y el tercero, disciplinarse para buscar la recompensa eterna. ¿Ya? Dice Nehemías 5:19, dice, recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Nehemías está hablando con Dios, ¿Qué pasó? diciéndole que él recuerde lo que él le ha tocado hacer por el pueblo. Y favoréceme, le dice. ¿Por qué Nehemías no cayó en los mismos abusos de sus predecesores? En sus palabras estaba la clave. No estaba mirando lo temporal, sino el futuro. Los líderes antecesores abusaron de su puesto, de su poder, de sus privilegios. Estaban explotando al pueblo. Su único anhelo era adquirir riquezas personales. Algo similar, tremendo, vemos, ¿cierto?, en la escritura, en medio, y lo podemos comparar, como lo vimos hace un minuto atrás, referente al mundo político, cómo son los políticos y cómo ellos se corrompen en su poder. Cuando se levanta un líder honesto y defensor de los intereses de un pueblo, sencillamente lo limitan y lo inhiben. Eso ocurre en el mundo, ¿cierto? En Babilonia, en el sistema mundo. Pero mire, Nehemías 5:16 dice, al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Qué tremendo. Cuando hay un líder, hermano, que no se corrompe, todos sus servidores, los que están alrededor de él, van a ser como ese líder. Cuando hay un líder de carácter débil, los servidores serán de la misma forma. Cuando hay un carácter en un líder, en un siervo líder, que es a veces, ¿cierto?, hace las cosas bien, pero a veces muestra como sus pies de barro, que no está actuando correctamente, eso se va a transferir también en los que están contigo. ¿Ya? Qué tremendo. Una vez que se edificaron los muros, el precio de las tierras, hermano amado, había subido intensamente. En otras palabras, subió la plusvalía a causa del aumento de la seguridad, porque ya estaban los muros altos. Entonces, todos querían de alguna manera estar en ese lugar también por seguridad. Pero Nehemías no aprovechó la oportunidad para comprar terrenos porque consideró que su integridad como siervo líder tenía prioridad sobre los beneficios. Mire qué importante es eso. Su integridad como líder tiene prioridad sobre sus beneficios. Nehemías se había disciplinado a base de limitar sus propias libertades. Mientras más alto tú puedas llegar, o pueda llegar yo, o a quien Dios llame en el liderazgo, menos libertad tendrás. Más se les exige al siervo líder. Y esto es importante que tú lo entiendas. En la medida en que tú empiezas a crecer, menos libertad tendrás. Ya tu tiempo ya no será para ti. Ya los tiempos que tenías considerado para ti vas a tener que evaluarlo, porque van a tener que ser para otros. ¿Ya? Porque ya no te representas a ti mismo, sino a una casa, a un reino o a una iglesia. ¿Ya? Esto es como mi pastor nos ha enseñado muchas veces esto. Por ejemplo, cuando él llama a alguien, es promovido al altar y llega un hermano que el Señor lo ha tratado y Dios lo ha restaurado y gloria a Dios, pero cuando llega al altar ya no se representa a sí mismo, entonces se va a tener que cortar el pelo porque lo usaba largo. A veces andaba, no sé, con un aro por acá. No, porque ya está en un lugar de preeminencia y es un lugar donde real no se representa a sí mismo. Tú y yo debemos entender algo, que en la mayoría de nuestro servicio, hermano amado, cuando estamos alineados con el Espíritu Santo, estamos representando la gloria de Dios.
estamos representando el mover de Dios. Entonces no nos estamos representando a nosotros mismos. Tu alegría y mi alegría deben estar en lo personal, en lo íntimo, en darle gracias al Señor porque nos usó. Y gracias, Señor, por eso. Pero la gloria es de Él. ¿Por qué le pongo ahí? Cuando Jeremías llegó a ser gobernador, tenía una gran cantidad de derechos. Se había convertido en el hombre más importante, inclusive de aquellas tierras. ¿Ya? Solo era responsable ante el rey Artajerjes directamente. Y este hermano, el rey Artajerjes, estaba a más de 1300 kilómetros de distancia. Sin embargo, Nehemías no abusó de ese poder, aunque al que le tenía que dar cuenta estaba muy lejos, sino que su integridad era la importante. A veces tu pastor no va a estar a tu lado. A veces los que están sobre ti te van a dejar que tú hagas la labor y la tarea. Pero en ese momento es el momento más importante tuyo de consagración para poder hacer lo correcto delante de Dios. Aunque el pastor no te esté mirando, aunque tu líder no te esté mirando, tú debes mantener tu integridad. No, y tomó caleta. Entonces Sí, él pero tuvo aquí valor tomó mucho. necesario para resistirse a Sí, la ante verdad estas me tres dejaste de caleta. tentaciones, ¿cierto? Es que yo pienso que Al soy hacer muy estas tres movido. cosas, tenía temor reverencial por el Señor, amaba al pueblo y Tenía se un disciplinó sueño a sí mismo para mirar impresionante, así que estaba hacia las desesperado. recompensas de la eternidad. ¿Ya? Eso es ¿Pero le ha pasado? importante que tú lo puedas mirar. ¿En el Tu trabajo le ha pasado? trabajo es un trabajo y un Ay, depósito bueno. para los cielos. Para allá tú estás haciendo, trabajando, ¿cierto? Para el reino de Dios. Tu trabajo aquí en la tierra tendrá una recompensa algún día, pero esa será ya en la eternidad del Señor. Si no es suficiente el ejemplo en A Nehemías, las también lo 23:30 esto encontramos se en el de termina. Moisés. Dice Hebreo 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, mire, ser maltratado con el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Ya no se representaba a sí mismo. Dice que gozar de los placeres temporales del pecado. 11:26 Hebreo dice, considerando como mayores riquezas, mire, el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada, ¿dónde dice? Puesta en la recompensa. ¿Recompensa aquí en la tierra? No. Recompensa en los cielos. Usted debe tener su mirada puesta en la recompensa que proviene de Dios. No de los hombres, proviene del Señor. Amén. Por último, para ir terminando, me gustaría mencionarle la historia de uno que de alguna manera se corrompió y se encuentra en Segunda de Reyes 5:15, que es la historia de Giezi, ¿ya? Que usted la debe conocer. Vamos a leer del 5:15 al 27, ¿ya? Para que podamos entender. Dice, recordemos, hermano amado, que el profeta sanó a Naamán, ¿ya? Lo sanó, ¿cierto? Está la historia de Naamán. Y posterior a eso, cuando él es sano, porque no estuvo presente el profeta con él, sino que él le mandó a decir a un siervo que fuera y se sumergiera 7 veces. Y eso ocurrió no en presencia del profeta. El profeta dio la palabra para que él la obedeciera y el hombre fue sano. Pasando esto, dice la escritura, Segunda de Reyes 5:15, y regresó al hombre de Dios con toda su compañía. ¿Quién? Naamán, después que había sido sano. Y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Que llevaba Naamán un regalo para el profeta. Pero él respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó.
Sigamos en el texto. Y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto, ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Lo que le pidió ahí fue unos sacos de tierra, ¿cierto? De la tierra del Señor, donde había sido sanado, para llevarlos y ofrecer sacrificio donde él estuviera. Colocaba piedras y colocaba tierra de aquel lugar. Entonces le dice, y Naamán dijo Juguetona la después, minita. perdón, Es juguetona, 5:18 como dice, que para que ahí, el así como, Señor como que está perdona a tu alerta. siervo en esto. Y le comenta esto íntimo Naamán al profeta. Cuando mi señor, al cual Naamán sirve, entra en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdona a tu siervo por él. Y le dice el profeta, vete en paz. Claro, porque él tiene que estar sirviendo a un cierto al rey. Naamán sirve a un rey, es un general, y cuando ese rey va a adorar a un dios falso, a Rimón, tenía que ir junto con él y tenía que afirmar, y también se arrodillaba con él y afirmaba a este rey que se inclinaba a ese dios. Él le dice que el Señor me perdone por esto también, y le dice vete en paz, claro, porque el corazón de Naamán ya no estaba en ese dios, por algo estaba reconociendo al Dios de Israel. Pero sigamos, dice, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Y aquí entra, hermano, todo este proceso lo estaba viendo Giezi. Pero Giezi, criado de Eliseo, hermano Giezi, si usted ve la historia más atrás, tuvo acciones muy hermosas que le mandó el profeta. Dios usó mucho a Giezi antes de que su corazón se pervirtiera. Criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, mire, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Mire lo que dice este hombre. Vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Mire lo que empieza a hacer este hombre. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien?, le pregunta a Giezi. Y Giezi le responde, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les dé un talento de plata y 2 mudas de ropa. Él inventa aquí, hace una mentira, que diciéndole que sí, que vinieron unos jóvenes de otro lugar y todo. Entonces nada más le dijo, dígnate aceptar 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Esos 2 talentos de plata, hermano, era mucha, pero mucho. Si lo lleváramos a este tiempo, era mucho dinero. Cuando llegó al monte, verso 24, los tomó de sus manos, y mire lo que hizo, los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres que habían ido con él, porque tuvieron que entre varios llevar todo esto. Entonces él entró y se puso delante de su señor. ¿Delante de quién? Del profeta Eliseo. Y él llegó así, ya había hecho su negocio por debajito, ya nadie sabía, nadie se dio cuenta. Esto pasó piola, ¿eh? Como diría alguien por ahí. Y Eliseo le dijo, ¿dónde ha estado Giezi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mire, hermano, cómo se empieza a acusar sola a la gente. Entonces él le dijo, mire lo que le dijo el profeta, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo? Mire, hermano, esta palabra, por favor, está hermoso. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso,
blanco como la nieve. Otra versión dice, la CST dice, no iba contigo mi espíritu cuando un hombre bajó de su carro para ir a tu encuentro. Otra versión dice, cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo en el pensamiento. Dice. Qué tremendo, ¿eh? Si nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo, nuestra autoridad, el hombre de Dios, hermano amado, lo va a saber. Eso tenemos que nosotros tenerlo claro. La palabra del Señor dice en Lucas 8:18, dice, perdón, Lucas 8:17-18, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, mire, oís, porque ahí podría venir la tentación. Porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Mire lo que dice otra versión, Lucas 8:18, NTV. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas, se le dará más entendimiento. Aún lo que cree, perdón, se le dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. O sea, cuando uno actúa mal, se desviará el camino a tal punto que terminarás teniendo más necedad, porque aún los pensamientos que teníamos de Dios ya no estarán. Qué tremendo. Aquí nos damos cuenta cómo se corrompió Giezi y cómo se dio a esta tentación. Yo siempre me he preguntado, dice que toda su generación, lo que le dice el profeta, y todos sus descendientes, para siempre, van a tener lepra. ¿Sabe que cuando yo veo esos leprosos que salieron en el Nuevo Testamento, me imagino, pienso, esto es ya la imaginación, espiritualmente hablando, pienso, ¿no serían estos leprosos que venían de la generación de Giezi, como toda su simiente terminaron siendo leprosos, los que le decían a Jesús que los sanara y el Señor los sanó? Podría ser porque se transfirió la lepra. La lepra es pecado, la lepra es iniquidad, se transfiere generacionalmente. Es como cuando muchas veces hemos escuchado decir, si usted sale, tiene nietos, hijos, sobrinos y va con ellos a un supermercado y usted le dice, saque nomás, mijito, que cómase nomás eso que está ahí, abra nomás, ya cómaselo nomás. Y usted no lo paga, usted está de alguna manera haciendo algo que parece muy simple, nadie se da cuenta o a nadie le interesa, pero usted estaría haciendo un daño terrible en la mente al transferirle a ese niño o a quien sea que eso se puede hacer y que no se paga, no hay ningún problema. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a no ceder ante la tentación, que el Señor nos ayude a entregar un servicio y un liderazgo digno para el Señor. No somos perfectos, ni tú ni yo. Estamos, ¿cierto?, expuestos a cometer errores. No somos perfectos, pero Él nos llamó y debemos tú y yo esforzarnos cada día en responder con fidelidad a ese llamado. El Señor nos ayude, el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor bendiga tu trabajo como siervo líder y que cuando aparezcan cosas a tu alrededor que quieran hacer cambiar o modificar tus pensamientos, eso es tentación. Cuando aparezcan cosas las cuales tú dices, pero tengo el poder para hacerte esto, pregunta primero si es correcto usar el poder para hacer eso que estás pensando. Si no, busca consejo. Piensa muy bien en el lugar de privilegio que Dios te ha dado. Ahora me conocen más, soy más autorreferente, los hermanos me ven,
empieza a haber una admiración en los hermanos por los hermanos que Dios usa. Eso es algo bonito que se va dando, pero eso tú tienes que guardar tu corazón, porque el éxito o la fama podrían ser la primera tentación que puede llegar al corazón de un siervo líder. Eso es, mis amados hermanos, el tema de hoy, un tema hermoso. Guardemos nuestros corazones, ¿cierto? Porque Dios quiere que nosotros, recuerde, cuando aparezcan otros pensamientos y aparezcan cosas, porque el enemigo es hábil, astuto, en cosas muy pequeñas, va a querer el enemigo seducirte, pero ahí tú siempre debes acordarte del escrito está. No, escrito está, no robarás. No, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? Todas las promesas de Dios deben estar en tu corazón. Viene la tentación y está, el escrito está. Amén, mis amados. Sería eso por hoy, la clase de hoy. No sé, ¿me escuchan ahí, cierto? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pedirle le voy a pedir a mi hermana que está aquí, a ver quién está. Voy a verlos. Está mi hermana Marcela Tobar. Le vamos a pedir que pueda orar, que nos pueda despedir de esta clase referente al tema que hemos visto. Que Dios nos guarde. Señor, no estamos exentos de tentación, pero cuando venga el momento, el escrito está, sea pero tan fuerte en nosotros que escrito está. Porque la Biblia dice, someteos a Dios, dice, y Él huirá de vosotros. Someteos a Dios y resistid al diablo, y ahí huirá de vosotros. Cuando yo me someto a Dios, me estoy sometiendo a su palabra, a sus principios, a lo que Él es, al escrito está. Amén. Hermana Marcelita. Amén. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias por haber tenido la oportunidad de tener esta maravillosa enseñanza. Te agradecemos por la vida del anciano Héctor, que ha dispuesto como siervo, líder, ha dispuesto su tiempo para hacer estas hermosas enseñanzas, ha ocupado su tiempo, como nos decía, que el tiempo ya no es propio, sino que pasa a ser para el servicio hacia los demás. Te damos gracias por su vida y lo bendecimos en esta hora y pedimos que tú le des cada día más fuerza, más revelación, más palabra para que de eso nosotros podamos ser nutridos. Te pedimos en esta hora por toda la enseñanza que hoy se nos ha brindado, que quede atesorada en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que el escrito siempre está en nuestras vidas en forma diaria, permanente, donde quiera que vayamos, la tentación está ahí presente, en cada circunstancia, en cada momento, ya sea en el colegio, trabajo, en la iglesia, en la casa, en todo lugar, pero que tu palabra, Espíritu Santo, sea recordada en nuestra vida, que recordemos todo lo que no es apropiado para que podamos ser fuertes y decir no a aquello que no nos conviene. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos, Señor, para que toda enseñanza la vayamos aprendiendo, que no solamente sea el encender la cámara y anotar, sino que realmente sea el aprender y asimilarlo para nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy he estado aquí junto a todos los hermanos, que sean todos bendecidos, ellos, sus familias, Señor, y te damos gracias por este privilegio, porque es un privilegio que tú nos das, tú nos reúnes, tú nos enseñas, porque cada día nos quieres ver mejor y te agradecemos por eso. En esta hora, Señor, despídenos en paz, en comunión, en amor los unos por los otros, entendiendo que todo lo que hacemos como servicio es por amor a tu novia, a tu escogida, a tu iglesia, porque debemos entender que es eso, somos hijos tuyos y por consiguiente cada servicio debe ser con excelencia porque es para ti y para tus hijos. Así que muchas gracias, danos la fuerza, que podamos tener un buen descanso durante la noche para que el día de mañana ya vayamos a congregarnos todos juntos en armonía, en gozo,
gozo el poder bendecir, honrar tu santo y precioso nombre, y podamos también tener un precioso tiempo de coinonía, de compartir los unos con los otros. El honor, la gloria solamente te pertenecen a ti. Gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén, amado. Dios les bendiga, que descansen, que mañana tengan un bonito día en su presencia, gozándose, Amén. alegrando y aplicando todo lo que el Señor nos va enseñando a todos. Amén. Amén. Un Dios le besito bendiga, grande, hermano. un ósculo Amén. santo, como Dios le dice la bendiga. Biblia, para cada una, para Amén. cada uno. Amén. Amén. Tito, Amén. gracias. Bendiciones. Muchas Gracias, gracias, María. bendiciones. Amén. Bendiciones, que tengan buen descanso. Gracias.